Gracias a todos los que un viernes estáis por ahí y también muchas gracias a Slash Mobility para dar pie a hablar de accesibilidad y invitarme a que lo haga yo. En, este, en esta charla vamos a hacer un pequeño viaje y os voy a hablar vamos a visitar un planeta que es el planeta unicornio. Y preguntáis, vale, pero ¿qué es esto del planeta unicornio? El planeta unicornio para mí es aquel donde en un entorno de trabajo, en nuestro día a día, estamos teniendo en cuenta tanto el tema de accesibilidad como el tema de test, que a nivel de desarrollo no sé cuántos de vosotros y vosotras estáis en la parte más de desarrollo, pero es algún tema que siempre cuesta, ¿no? Y accesibilidad pues también. Entonces, para mí el planeta unicornio es donde conviven esas dos cosas. Y antes de empezar, pues me gustaría hacer un disclaimer. Ya habéis visto varias fotos, ilustraciones de la presentación. Nos irán acompañando a lo largo de esta charla. Los dibujos, a mí se me da fatal dibujar, así que les dije a mis hijos, por favor, necesito que me ilustréis esto. Y tengo que dar gracias a mis dos hijos que han hecho parte de esta presentación también. Y también decir que me van a acompañar los dibujos de Antoine de Saint-Exupéry, que es uno de los autores de mi libro favorito, que es El Principito. También como último de esta parte, destacar que las opiniones que voy a expresar son mías y solo mías y no representan a la empresa que me emplea. ¿Y quién soy? Pues soy Jordi Turull, soy diplomado en informática y técnico en realización de audiovisuales. Eso me ha dado la visión doble que le llamo yo de desarrollo y diseño, pero aunque actualmente estoy ejerciendo, como bien decía Mónica, como frontend lead en Mango, soy Accessibility Champion, co-owner en Hyperseed.es y mentor en ADPLIS, donde también hago mentorías a gente que está entrando en el mundo de desarrollo, cambiando de sector o incluso con temas relacionados con accesibilidad también. Y dicho esto, vamos a empezar por el principio, que es que hace unos 4 o 5 años yo me empecé a interesar por el tema de la accesibilidad y un día andando por la calle me encontré una figurita que me resultó conocida y era un experto en accesibilidad que me recordó mucho al Principito. Y, y nada, como justo estaba empezando y tenía mucho interés, dije, pues cuéntame cosas, quiero saber más, ¿no? Él empezó por lo básico, yo para entonces no tenía ni idea, había oído cosas de lectores de pantalla y cosas así, me sonaban muy raras, ¿no? Entonces empezó por el principio. Él me explicó que accesibilidad también se lee como 11Y, que básicamente es para abreviar la palabra de accesibilidad en inglés, que son 11 letras entre la A y la Y. Yo en ese momento pensé que era más bien para resolver las dudas de si se escribe con dos T's, con dos S, en catalán si es B o es V, entonces A11Y, más fácil, todo el mundo lo entiende. Y además en el mundo de habla inglesa, pues también esto nos aporta toda la parte de que los dos unos pueden ser Ls y nos introduce la palabra ally, que es que muchas veces pues, los colectivos que le estamos poniendo barreras necesitan un aliado para hacer según qué acciones. Luego, más allá de esto, del analizar la propia palabra, pues me intentó explicar un poco qué era la accesibilidad y me lo explicó con un ejemplo que a mí me sirvió mucho para entender. Y era la premisa de escribir un nombre en una pizarra. Aquí podemos ver la diferencia entre, primero, una situación donde tenemos una mujer que salta a un hombre que es de mediana estatura y una persona en silla de ruedas, que le dan una tiza, él tiene una pizarra y les dicen, igualdad, todos podéis escribir el nombre. En realidad no era así porque la pizarra estaba más alta y la única persona que lo podía hacer bien era la mujer que era la más alta que la llegué abajo. Entonces algo tuvo la idea de añadir adaptaciones para que todo el mundo pudiera llegar a esa pizarra. Eso también se conoce como equidad. La equidad sirve para que todo el mundo tenga la herramienta necesaria para poder hacer la acción de la misma forma. Es decir, escribir un nombre en una pizarra, necesitas la tiza y una pizarra, pero también necesitas llegar a esa pizarra. Entonces eso crea varias adaptaciones. Tenemos una plataforma que sirve para el hombre para llegar igual y una rampa que sirve para la persona en silla de ruedas para poder llegar igual. ¿Qué pasa con la adaptación? El problema de la adaptación es que los colectivos que la necesitan, pues quedan señalados de que lo necesitan y a la vez les genera una dependencia de que esa adaptación exista. Si nos olvidamos y no tenemos esta adaptación, esos colectivos se van a quedar fuera de poder hacer la acción que tenían pensada.
Entonces, ¿dónde entra la accesibilidad? La accesibilidad lo que dice es que tenemos que pensar en la globalidad, en el diseño universal y pensar en cómo cambiamos el contexto para que todo el mundo sin adaptación pueda hacer uso de nuestra aplicación, de nuestro producto o en este caso de escribir un nombre tan sencillo como escribir un nombre mapeado. Entonces, lo que nos decía aquí la accesibilidad es que en lugar de dar una adaptación para que cada individual pueda hacerlo en las condiciones que hay, cambiemos el contexto, pongamos una pizarra más grande donde no haya, donde cualquier persona por cualquier estatura, cualquier problema pueda escribir. Dicho esto, yo empecé ya a entender un poco más por dónde iban los tiros y dije, bah, me interesa, cuéntame más. Y entonces el Principito me propuso que le siguiera en el viaje de todos los planetas donde él había estado y también le habían servido a él para ir aprendiendo cosas de accesibilidad. Y el primer planeta que fuimos a parar fue el planeta del Gandul. El Gandul es aquel que vivía en un planeta donde se había olvidado de la accesibilidad y le habían crecido los bugs como baobabs. Esos bugs le habían llenado de raíces todo el planeta y no podía ni moverse de lo bugueado que estaba el sistema. ¿Y en qué representaba eso? Pues al final esta es una aplicación que se nos ha olvidado meter la accesibilidad y se nos está llenando de problemas. ¿Y qué solución tiene? Pues para el pobre Gandul no le quedaba otra que cortar de todos los árboles, quitar todas las raíces, volver a preparar el terreno y plantarlo como toca. En nuestro día a día en el entorno digital, pues tenemos las diferentes etapas de producto digital, donde partimos de un backlog, luego pasa por un equipo de diseño, luego pasa por un equipo de desarrollo, un testeo y finalmente la release donde entregamos ese producto. Pues hay un movimiento que se llama Shift to Left, que al final lo que habla es que tenemos que intentar mover la accesibilidad a la izquierda para que en este proceso se aborde lo antes posible y en cada uno de los pasos y no solo al final. Esto lo que nos da es que con pequeños esfuerzos y pequeñas inversiones en cada uno de los steps, la inversión total siempre es menor que llegar al final y tener este árbol crecido, que la única forma es cortarlo. Phil dijo una vez, la accesibilidad es como el helado. Cuanto menos caso le haces, mayor es el desastre. Y esta charla la estuve dando en verano y tenía mucho sentido, apetecía el helado ese. Pero bueno, al final creo que todos hemos vivido esa situación de estar con nuestros hijos, o incluso nosotros, ¿no? De comprar ese helado en verano que hace tanta calor y que empieces te distraigas un momento mientras estás pagando y demás y ya te encuentras que el helado está delicioso, ¿no? Pues un poco de lo mismo. De cuanto más te distraes, más pierdes y menos. Siguiente planeta que fuimos, nos encontramos al rey. El rey gobernaba sobre su planeta, donde solo vivía él, y nos propuso que fuéramos sus súbditos, pero no nos apetecía ser súbditos de nadie. Entonces, al final, en la desesperación, el rey le propuso al Principito que fuera el ministro de Justicia para intentar gobernar en el mundo de la accesibilidad. Entonces salió el tema de que cómo podíamos hacerlo, ¿no? Pues existe una cosa que son las VK, que al final son unas guías de buenas prácticas, y no dejan de ser eso. Hay quien ha definido, esto es una captura de la página del V3C, que es el organismo que se dedica a regular esas buenas prácticas. Hay quien ha titulado de la página menos accesible de accesibilidad que existe. Pero básicamente lo que nos da esta página pues son diferentes criterios, que en total son 78, y nos agrupan en 4 grandes grupos, que son los 4 principios, y cada principio tiene sus directivas. En total, por eso tenemos 4 principios, 13 directivas y 78 criterios, que son los que nos recomiendan que debemos cumplir para tener un producto accesible. ¿Y cómo están detalladas? Pues al final, pues cada criterio tiene su numerito. Eso sirve también a la hora de hacer auditorías para decir, pues el criterio 3.3.2 no se cumple. Entonces, este está bien identificado en esas directivas. El número del criterio se basa básicamente donde el primer número es el número del principio, en este caso tenemos el 3, que es comprensible. El segundo es el 3, en este caso también, que es la directiva. Y finalmente, pues tenemos el subapartado dentro de este principio directiva, que es el que nos da el criterio que tenemos que cumplir. Y como aquí podemos ver en el ejemplo de etiquetas o instrucciones de nivel A, que es que se proporcionan las etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario. Entonces, ¿qué quiere decir nivel A?
Pues quiere decir que existen diferentes niveles dentro de las propias VCAC, que básicamente son tres: A, AA y AAA. Cuanto más As tenemos, más gente estamos ayudando a que no tenga barreras. Entonces, cada uno de los niveles incluía los anteriores. Es decir, el nivel A son 30 criterios que permiten el acceso. El nivel AA son 20 criterios más, por lo tanto son 50 criterios que mejoran el acceso. Y finalmente tenemos el nivel AAA, que son los 78 criterios que os comentaba desde el principio. Actualmente, y solo para que lo sepáis, quien no lo sepa, la directriz que Estado aplica es que las últimas que se publicaron oficialmente son las VCAC 2.2, que tienen un añito de vida, que se publican justo en octubre del año pasado. ¿Y qué pasa en tema legal? Pues en tema legal es que al final cada país, cada institución regula sus normas y crea sus leyes. Entonces, hay quien dice que las VCAC son la ley, y no es así. Al final, las VCAC son las directrices. Lo que hay leyes que se basan en esas directrices que hacen cumplir las VCAC. Y la mayoría de veces es el nivel AA el que se pone por encima de esa regulación. Entonces, así como importante es destacar que en Estados Unidos tienen el ADA y el Section 508, y en Europa tenemos una UNE que regula ese uso de las VCAC, y que seguramente muchos de vosotros y vosotras habéis oído recientemente, que es donde está el run ahora mismo a nivel de empresas de accesibilidad, es que el 28 de junio del año que viene entra una cosa que se llama European Accessibility Act, que al final no es más que intentar mejorar lo que se hizo en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pretende? Pues que cualquier producto, tanto sea digital como no, cumpla ciertas reglas que hagan que sea accesible y que se aplique a toda la Unión Europea. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque actualmente cada país tiene las suyas, y el que entre el European Accessibility Act en funcionamiento pues ayudará a que haya una normalización y que sitios donde no haya esa definición a nivel europeo pues sí que lo tengan. Si queréis ver los días que quedan, tenéis la web esta de ea-countdown.eu. Es un contador que cada día se va actualizando, 224 y restando. O sea que si queréis meter presión, también a veces ayuda el tener esa cuenta atrás. Esta cita la hizo Giselle. La intenté traducir al castellano, pero perdía sentido. Dice: los soft-boiled eggs, los voluntarios, are good, but sometimes hard-boiled ones, low sweet, are needed. ¿Qué quiere decir? Que a veces tener gente que está promoviendo la accesibilidad, como es el Champions, como intento hacer yo también, ayuda, pero que muchas veces necesitamos que haya una ley que regule y que haya esa amenaza, ¿no? de que vendrá una demanda y para que entren en juego. Vale, seguimos en nuestro viaje, ya dejamos atrás el rey y nos fuimos a parar a un planeta donde vivía una persona que era súper vanidosa. Él se creía que era el más guapo del planeta y el mejor de la galaxia, pero en el planeta solo vivía él y en la galaxia nunca había visitado ningún otro planeta. Entonces, ahora os propongo un ejercicio. Esto, cuando lo hago en persona, es un poco más divertido porque os veo las caras y sé quién he pillado y quién no. Pero bueno, confío en que vamos a hacer todos los ejercicios de casa. Es muy sencillo el ejercicio. Yo os voy a proponer una palabra y vosotros tenéis que imaginaros lo que os sugiere esa palabra. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Manzana roja, y os voy a dejar poco tiempo y manzana roja, ¿no? Y podremos ver rápido sin pensar que es el primer concepto que nos viene o sea, la primera imagen que nos viene por ese concepto, ¿no? Entonces, si os hablo de un helado de nata, pues vemos un helado de nata, y ahora me gustaría que reflexionarais cuántos de vosotros os habéis acordado del helado de nata que os he enseñado al principio. La persona más guapa del mundo. Vale, pues según ChatGPT, la persona más guapa del mundo es Angelina Jolie y Brad Pitt, en función de a quién le preguntes. Aquí lo que me gustaría también que reflexionarais es: yo he hablado de la persona más guapa, por lo tanto sin género. Me gustaría que reflexionarais si habéis pensado en un hombre o una mujer. Ambas respuestas son válidas, pero al final veremos dónde nos lleva, ¿no? Una persona con discapacidad.
Y aquí es donde quería llegar, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, quiero que reflexionéis, cuántos de vosotros y vosotras habéis pensado en una persona con discapacidad y directamente nos viene la imagen de una persona con bastón o una persona en silla de ruedas? Todo esto, lo que acabamos de ver, son sesgos. El sesgo de yo te he enseñado algo hace poco, por lo tanto lo recuerdas, como era el helado. No es el nombre oficial, lo estoy simplificando muchísimo. Eh, el sesgo de género para identificar la persona sin género y nosotros la identificamos con hombre o mujer y la persona con discapacidad también, ¿no? Los sesgos son al final una cosa que pasa dentro de nuestro cerebro, que es un atajo entre dos conceptos que estamos muy acostumbrados a ver. Pero ¿qué pasa? Que hay un sesgo que se llama capacitismo o ableism en inglés. ¿Y qué dice este sesgo? Pues yo siempre este sesgo lo veo como, lo relaciono bastante con el tema del patriarcado, ¿no? Siempre nos han educado la sociedad, nos educa en una situación donde todo el mundo es igual que yo y si yo tengo la suerte de ser como soy y ese tiene mala suerte y es de otra forma, pues yo soy mejor. Y un poco lo que dice el capacitismo es que el mundo está adaptado en situaciones donde todo está diseñado para personas sin discapacidad. Y hay que reconocer que hay muchos tipos de discapacidad y no somos conscientes, ¿no? Hay quien clasifica las discapacidades en 5 gran grupos, que son las que impiden movilidad, las que impiden visión, eh, habla, escucha o las cognitivas, que son también reconocidos como discapacidades invisibles, porque una persona que va en silla de ruedas fácilmente puedes detectar que tiene una discapacidad, pero a lo mejor una persona que tiene un déficit de atención, pues seguramente no, de entrada te costará detectarlo, ¿no? Entonces, lo que también proponen esas agrupaciones es que tengamos presente de que hay muchas subdivisiones de esas discapacidades, ¿no? Tenemos las permanentes, que es gente que ha nacido así o que por X razón ha acabado siendo algo permanente. Las temporales, que es algo que una discapacidad que dura durante un tiempo, pero que a la larga se restablece y deja de ser una discapacidad. Y finalmente las situacionales. Las situacionales son las que estamos rodeadas cada día y no nos damos ni cuenta. Quiero que penséis, en un momento, pues estamos un viernes, ¿no? Última mediodía, pues nuestra cabeza evidentemente no va igual que un martes por la mañana o cuando estamos intentando trabajar con una pantalla que tiene poco brillo o incluso el ejemplo que a mí me gusta dar es cuántas veces nos hemos encontrado volviendo de hacer la compra en el súper teniendo una bolsa en cada mano y tener que abrir la puerta del ascensor o abrir la puerta de casa, ¿no? Necesitamos en ese momento otro brazo que no tenemos. Pues un poco es reflexionar sobre estas situaciones cotidianas que al final nos exponen en un breve instante, que puede ser más corto o más largo, pero en un breve instante de tiempo, en una discapacidad entendida como la entendemos la mayoría. Y esto también se traduce a nivel del logotipo de discapacidad, que eh, otro ejemplo que suelo poner es que cuando pensamos en discapacidad nos viene directamente el logo este, ¿no? Hace poco leía una persona que analizaba la evolución del logo de personas con discapacidad y me hizo mucha gracia porque decía, empezó desde siendo una persona en silla de ruedas que no tenía ni cabeza porque no podía pensar por sí sola, luego pasó a ser un dibujo de una persona que extrañamente tenía un cuerpo más grande, una cabeza más grande que el resto del cuerpo casi. Luego en 2010 alguien tuvo la idea de que ya eran autónomos y autosuficientes, no necesitaban nadie y podían correr con la silla de ruedas. Pero no es hasta 2015 que se dan cuenta realmente de que hay ese gran abanico de diferentes discapacidades y que todas tienen que estar incluidas. Y es en ese momento donde la ONU también reconoce el logo que podéis ver aquí, que es una persona con los brazos y las piernas abiertas, un poco emulando la figura del hombre de Michelangelo. Entonces, un poco ese logo intenta pues, entrar en el punto de inclusión de que las discapacidades son variadas y no solo la persona que va en silla de ruedas. También hay una psicóloga que se llama Patricia Hill-Collins que analizó todo este tema de los sesgos y ella habla de que existe una rueda de privilegio en la sociedad. La rueda de privilegios básicamente es que debido a nuestros sesgos, a cómo no nos han educado, cómo hemos crecido y dónde hemos crecido, pues tenemos más posibilidades de triunfar o de tener posiciones de mando
o de responsabilidad dentro de una empresa, ¿no? En fin, en función del matiz donde lo queramos aplicar, pues aplica una cosa a otra. Y aquí es importante, pues, nosotros reflexionar realmente en qué punto estoy y si realmente soy igual que el resto, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a mirar estos temas, me sorprendí a mí mismo porque cuando me analicé, viendo esta rueda, pues me di cuenta que todas las partes de la parte interior de la rueda aplicaban a mí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que a nivel sociedad yo cumplo con un modelo que puedo triunfar por haber nacido como he nacido. Y eso al final es debido también a los sesgos y a toda la educación que hemos recibido, ¿no? Y es importante ser conscientes para intentar incluir también el máximo de gente posible. También Patricia Hill Collins habla de un concepto que se llama interseccionalidad, que es cómo una persona, cómo se conjugan estas partes de diferentes de la rueda y cómo hacen como que pueden variar, ¿no? Y además, si a esto le añadimos una capa, que es la discapacidad, pues sin querer ser clasicista ahora mismo, pues quiero que imaginéis pues una persona rica que vive en una sociedad del primer mundo y tiene una discapacidad, si las condiciones que tiene esa persona son, por ejemplo, las mismas que tiene una persona en un país de desarrollo, que encima sea, por ejemplo, una mujer indígena en silla de ruedas, ¿no? Pues eso también pues habla también de cómo influyen las discapacidades justo con la rueda de privilegio. Para reflexionar un poco de qué discapacidades o para poder detectar qué tipos de personas nos pueden usar nuestro producto, existe esta web que a mí me gusta mucho, que se llama Cards for Humanity. Al final lo que nos propone esta web es que tenemos que tirar como 2 cartas y en esas 2 cartas es una conjunción del perfil del user persona, ¿no? Al final, cuando estamos definiendo nuestro producto, muchas veces pues, definimos un user persona que al final es la representación de quién es nuestro colectivo y en función de cómo lo hagamos definido, adaptamos nuestro producto de una forma u otra. Pues en este caso, pues nos está proponiendo, por ejemplo, un user persona que a lo mejor una persona que está sesgada no podría tener, que es que Catherine, que tiene 65 años y se distrae fácilmente, además tiene una discapacidad de aprendizaje y entonces nos propone qué cosas deberíamos considerar para que nuestro producto pueda ser accesible para esta persona. Entonces, os recomiendo, si tenéis una aplicación, que os paséis por esta web, echáis varias cartas, al final las va a leer, hay un punto que se van repitiendo, pero así bastante general, puedes echar varias cartas que salen de forma aleatoria y puedes un poco reflexionar si ese perfil de persona en mi aplicación la podría usar o se quedaría fuera. Vale, seguimos se está haciendo ya llegamos al final del viaje, pero nos pasamos por otro planeta donde vivía un contable. Ese contable contaba todas las estrellas que él decía que eran todos los problemas de accesibilidad que existían en el mundo. Y en realidad hay una empresa que se llama GoPaint que se dedica a eso. Anualmente hacen un informe que analizan el top 1.000.000 de páginas más relevantes de Internet. Esto se basa en el Tranco Ranking, que es justamente eso, pero es que vamos un poco más allá porque es en el top 1.000.000 muchas veces por SEO acaban saliendo páginas de estas que muchos hemos visto, que son solo links que no tienen ninguna relevancia, ninguna utilidad. Entonces, incluso esas las descartan porque no consideran que sean válidas para un análisis de usabilidad, que es lo que pretende buscar. Pues lo que hacen es eso, ¿no? Cogen 1.000.000 de páginas, eso sí que hay que decirlo, que solo cogen la homepage, no hacen navegaciones complicadas, simplemente la primera carga, lo primero que ve un usuario al entrar ahí, y analizan cuántos de estas homepage tienen errores de accesibilidad. Pues en el último informe que se publicó en marzo de este año, salieron que había casi 57 millones de errores. Entonces, 57 millones de errores por 1.000.000 de páginas, la media es sencilla, son 57 errores por página. Y diréis, vale, sí, por media a lo mejor hay uno que tiene muchos, pero la mayoría no tiene ninguno, entonces está penalizando, ¿no? Pues no, porque el 96% de páginas tienen al menos un error. O sea, solo hay un 4% de Internet, del 1.000.000 de páginas más usadas de todo el mundo, que no tengan errores.
Y ya no solo eso, sino que al final, después de analizar todo este tiempo, WebAIM lo que hizo es darse cuenta de que muchos de esos errores se pueden juntar por varias categorías, ¿no? Y que hay 6 categorías que se repiten cada año, que son estas 6. Bajo contraste, falta de textos alternativos, falta de etiquetas de formulario, enlaces vacíos, botones vacíos y falta de atributos de idioma. ¿Qué provoca esto? Pues que, como podéis ver, cada año sigue habiendo siempre la misma cantidad. Hay muy poca variabilidad del porcentaje de errores de esto, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está empezando en accesibilidad y pregunta, es que hay mucha cosa que hacer, ¿por dónde empiezo? Pues la recomendación que hace WebAIM es, vale, solo arreglando estas categorías, la accesibilidad global mejoraría notablemente. Es decir, si nos centramos en las cosas que hace mal todo el mundo, conseguiremos que nuestra parte esté bien, pero además tendremos un punto fácil de empezar y de ir mejorando poco a poco. Y una vez consigamos una situación donde todo este listado de errores ya estén bastante mejor resueltos, pues a lo mejor estamos mejor. Entonces, estos porcentajes que se ven aquí son el porcentaje de webs que tenían ese error. Por tanto, si me vuelvo a la estadística, podéis ver que un bajo contraste es más de un 80% de webs tienen problemas de contraste en su homepage. Esto, traducido de otra forma, quiere decir que solo 2 de cada 10 páginas que vayáis a entrar no tienen un problema de contraste. Por lo tanto, solo 2 de cada 10 personas que tienen problemas de baja visión pueden usar una web entendiendo y leyendo todos sus contenidos. Estoy siendo un poco, a lo mejor, dramático, pero es para que sean conscientes de la magnitud de todos los problemas que llevamos acumulando durante todos los años que existe Internet. ¿Y qué pasa? Que aún así esto no es relevante porque solo entre el 25 y el 30% de los test, que son los que hace WebAIM, son test automáticos que pueden sacar errores de accesibilidad. ¿Y esto por qué? Porque entre el 70 y el 75% de los test deben ser manuales. Un test automático no puede validar que el orden de tabulación sea correcto o que un texto alternativo de una imagen sea suficientemente descriptiva en función a lo que está ofreciendo, ¿no? Entonces, ya llegando al final, volvimos al planeta de donde venía el Principito y como sabréis, ahí tenía su mascota, que era el zorro. Y nada más llegar nos dijo, la buena accesibilidad es invisible a los ojos. ¿Qué quería decir con eso? Pues hay quien dice que la accesibilidad, si está bien hecha, es invisible. Es como cuando llegas a tu casa y sabes que está todo ordenado y que abriendo ese cajón podrás encender la tele porque está ahí mando. O incluso muchas situaciones cotidianas que nos rodean y no nos damos ni cuenta. No sé cuántos de vosotros habéis estado por el metro de Barcelona, pero esta es una foto del metro de Barcelona donde las puertas del metro son de color rojo porque el vagón es de color blanco y entonces el contraste entre el rojo y el blanco hace que las personas con baja visión puedan ser capaces de saber dónde está la puerta. Incluso en el suelo de algunos andenes de las estaciones existen estas líneas blancas que hacen contraste con el resto de baldosas que son negras, también para gente con problemas de visión sean capaces de encontrar la salida usando un patrón que se llama patrón de Tenji, que lo que hace es procurar esa facilidad de acceso. Y ya para ir más allá y para que seamos todos conscientes, me gustaría que reflexionáis cuántos de vosotros y vosotros tenéis un pelador de patatas como el que veis en la foto, y lo usáis a diario, ¿no? Pues este tipo de peladores también se hizo para nivel de accesibilidad, una persona que no podía usar un cuchillo para pelar patatas o pelar frutas, verduras, pues también se ideó esto, ¿no? Y ahora nos aprovechamos todos. Así que, llegado a este punto, mira cómo voy de tiempo, vale, voy bastante bien. Vamos a ir a la segunda parte de la charla, donde voy a intentar que la gente que no es técnica intente sobrevivir, y si no, pido disculpas de antemano porque a lo mejor me voy un poco más a lo técnico, pero creo que puede ser interesante. Entonces, para esta parte, mi propuesta es, tengo una aplicación desarrollada, luego al final de la charla os voy a pasar un QR y puedo pasar por aquí también el link de dónde están colgadas todas las transparencias, tendréis acceso a eso y tendréis acceso también a todos los links relacionados. Uno de los links relacionados va a ser el repositorio donde está la aplicación que ahora veremos. La aplicación es una aplicación que he usado React Testing Library
me estoy recreando con el pulpo de mi hija porque me encanta, pero al final el pulpo viene porque React Testing Library tiene el logo de un pulpo. React Testing Library es una librería que es agnóstica a cualquier framework de desarrollo y que se integra para hacer pruebas visuales del contenido que estamos renderizando en la web. Entonces, básicamente lo que hace React Testing Library es que tú le pasas un componente que va a renderizar, eso crea un virtual DOM al que puede acceder y luego nos permite comprobar la funcionalidad desde el punto de vista del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que nos insta React Testing Library es que hagamos test enfocados a usuarios reales. Es decir, que no vayamos a hacer un test de que cierto elemento HTML tenga un ID porque lo he programado así, sino que enfoquemos los tests a nivel de este texto aparece o este tipo de botón está. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues con varias directivas que nos da la propia librería. Entonces, como os decía, yo he creado una aplicación donde se reproducen varios errores, que son los 6 errores, las 6 categorías que hemos visto ahora. Y os lo compartiré. Vamos a ver capturas de pantalla de la aplicación y si tenéis más curiosidad de ver cómo funcionan los tests y verlo en vivo, pues podéis ir a mi repo de GitHub y ahí lo tendréis. Dame un segundo. Vale, pues empezamos. Vamos a recorrer las 6 categorías y vamos a ver qué test podríamos hacer con React Testing Library para asegurarnos que nuestro código no tiene ese error. Empezamos con bajo contraste. Como recordatorio, el bajo contraste se mide con una cosa que se llama el ratio de contraste, que básicamente es la diferencia de luminiscencia que tienen dos colores. En este caso, el texto tiene un texto y su fondo. Por lo tanto, la relación de contraste que nos da es texto blanco sobre fondo blanco es 1,1, texto negro sobre fondo blanco, que es el máximo, es 21,1. Entonces, entre este 1 y 21 tenemos varios valores, entre ellos, por ejemplo, el 3,99, que sería el rojo puro. Otra cosa que hay que tener en cuenta a nivel de contrastes es el tamaño del texto. Aquí, a lo mejor en la pantalla no se ve muy bien, se pierde un poco, pero seguramente os sea más fácil leer un texto grande que el texto pequeño, aún teniendo el mismo color. Y eso es debido también esto también está estipulado en las VK, que textos pequeños necesitan un contraste más alto que textos grandes. Entonces, ¿a quién afecta esto? Afecta a gente con problemas de visión, gente que tenga reflejos en la pantalla del ordenador, de un móvil que está usando nuestra web. Cuando entra el dispositivo en modo ahorro y normalmente también, ¿no?, baja el brillo de la pantalla, o incluso también cuando tenemos pantallas o dispositivos que tienen un brillo limitado, no un número de nits limitadas, y cuando hay mucha luz, pues no llegamos a ver, ¿no? Y aquí podemos ver la primera forma de detectar cuando un texto no tiene contraste. Esta es la utilidad que nos da Google Chrome. Esto es nativo, sin ningún plugin. Podéis inspeccionar el elemento. Cuando vamos al elemento, aquí estamos inspeccionando el texto que dice I'm green text. Y cuando le dais al iconito del color, se despliega esto. Esto nos está dando información del ratio. Y aquí podemos ver que para AA necesitamos 4,5 y para AAA necesitamos 7. Y nos está diciendo también que el 4,5 en AA es correcto. Es decir, con esta herramienta podemos saber qué color es correcto o no. Además, nos da la opción de, en los casos que no sea correcto, veis que hay un recuadro al lado del símbolo de prohibido, que nos va a adaptar al color más cercano que cumpla ese contraste. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la diferencia, lo que os comentaba, ¿no? El texto rojo sobre el fondo blanco es un texto más grande. Si os fijáis, el AA es 3, mientras que en el texto verde el AA es 4,5. Es decir, el propio navegador ya es capaz de detectar el tamaño de fuente y con eso nos adapta también el cómo visualizamos ese color en el inspector. Y ya no solo eso, sino que, como os habéis fijado, hay unas líneas blancas que aparecen
dentro de la paleta de colores, estas líneas nos indican el nivel por donde podemos subir o bajar para que nuestro color sea accesible. Y entonces, si nos vamos al primer ejemplo, veréis que es un texto púrpura encima de un fondo blanco, por lo tanto, cuanto más oscuro sea el texto, que es el color que estamos mirando, más va a cumplir. Es decir, todo elemento, todo color que elija por encima de la primera línea no va a cumplir AA. Todos los colores que elija entre la segunda y la tercera línea van a cumplir AA, pero no AAA. Y cualquier valor que use por debajo de esa línea va a cumplir AAA. ¿Y qué más nos da esto? Pues, por ejemplo, si nos vamos en el último caso, que es al revés, tenemos un texto invertido donde el fondo es oscuro y el texto es claro, entonces ya la propia línea se adapta y en este caso tenemos que ir con cuidado porque ya no son los textos que están por encima los que aplican, sino por debajo los que aplican, sino que son los que aplican por encima. Entonces, esta sería la forma de analizarlo por el navegador y esta sería la forma de analizarlo con React Testing Library. Aquí es un test un poco tricky. Al final hay algunos que tengo que reconocer que están metidos un poco con calzador, pero bueno, que podrían llegar a ser útiles en cierto punto para al menos descubrir ciertas librerías. Pues aquí lo que estamos haciendo es, a través del texto, obtener el target. En este caso es el texto que habíamos visto de I'm a Write Text. Con la función de getComputed_style podemos sacar los atributos CSS que está aplicando sobre ese texto. Aquí podemos extraer el texto del color, el color de background y coger el font size, que hemos dicho que era relevante, y también sacarlo a una constante. Con estas tres variables usamos la librería color contrast checker y esto nos da true o false en función de si es válido para un nivel AA. Esta misma librería tiene para AAA, tiene para AA, o sea, tiene bastante juego. Este tipo de test sería válido, por ejemplo, si tenemos un CMS que nos devuelve un color, pues queremos comprobar si este color es suficiente contraste y en caso de que no, pues podríamos a nivel de desarrollo, por ejemplo, decir que si no cumple cierto nivel de contraste, tenga un valor por defecto que sí aseguremos que tiene contraste. Esto nos permitiría, por eso, pasar de una situación de un CMS que está poniendo un color no accesible a uno que sí lo sea. El siguiente caso los he juntado porque tienen bastante relación entre los tres, que son los falta de textos alternativos, los enlaces vacíos y los botones vacíos. En la falta de textos alternativos, al final los afectados son los usuarios de lectores de pantalla, a nivel de SEO también, porque es necesario para el bot de Google o para indexar y poder saber qué contenido tiene, y los usuarios con mala conexión. Este último punto es el gran olvidado. Aquí podemos ver en esta captura una imagen que no ha podido cargar y tiene un texto alternativo. Digo que es el gran olvidado porque hay poca gente que tenga presente eso, que cuando un navegador no puede cargar una imagen porque se ha roto la conexión o porque hay poca cobertura o X razón, muestra por defecto el texto alternativo. Y ahí es donde empieza la relevancia de los textos alternativos, que es que si nosotros queremos comunicar alguna cosa mediante una imagen, si esta imagen no carga, es lo mismo que una persona que no la puede ver. Por lo tanto, nos beneficiará a ambas personas. Luego hay trucos un poco más bestias, diría yo, ¿no? Esto no sé si me atrevería a meterlo en un código productivo, pero podría servir, que es que con este selector de CSS que veis aquí, de img::not_add, está seleccionando todas las imágenes que no tienen texto alternativo. Entonces, metiendo esta clase de CSS en nuestro código, podríamos ver de forma muy visual y nos saltará directamente sin tener que inspeccionar para ver qué fotos tienen o no texto alternativo. Aquí podemos jugar con lo que quede. O sea, yo he sido bastante exagerado. He puesto una line de 100 píxeles rojo para que destaque, pero bueno, que al final podéis usar cualquier cosa. Hay incluso quien usa esta misma query para quitar el contenido y poner una imagen en negro, y así si la imagen está en negra y no se ve es porque no tiene el texto alternativo. Ahí funciona ya de vuestra imaginación. Luego, ¿cómo podemos ver esto también en el navegador? Pues en Chrome hay una parte de accesibilidad que la podéis activar con el comando Shift-P o Control-Shift-P. Esto abre un menú que le ponéis accesibilidad, se abre y al final nos puede mostrar este mismo árbol que estáis viendo aquí, donde ahora cuando una imagen no tiene texto alternativo, pues nos sale que la imagen y un texto vacío.
Em, También en el lado, cuando inspeccionamos, aquí lo que quería destacar es que en el lado derecho podemos ver también con las mismas herramientas que nos da Chrome qué texto está usando. Si fijáis, existen varias formas de añadir un texto. En este caso es un alt text y esto está viendo también por ahí. Podrías también, esto es la parte del árbol de accesibilidad que luego un lector de pantallas pues usará para poder interpretar esa imagen. Y ya por ir acabando, pues también la diferencia entre no tener un texto alternativo o tenerlo vacío. Tenerlo vacío es correcto siempre y cuando detectemos que nuestra imagen es decorativa o no. Decorativa quiere decir que no aporta valor. Luego hay la gran discusión de qué aporta valor y qué no, y por qué si una imagen no aporta valor la estás poniendo. Al final todas las imágenes deberían aportar algo. Pero bueno, eso es otra discusión que daría para otra charla. Así que, solo para que lo sepáis, que una imagen sin texto alternativo quiere decir que es una imagen que tiene el atributo alt, pero no tiene contenido. Esto podéis ver con el árbol que os decía antes. Si fijáis en el ejemplo de arriba, sale una imagen con un texto vacío y en la captura de abajo no sale la imagen. Pues básicamente es eso lo que hace el meter el texto alternativo vacío. Que para los lectores, o sea, para el árbol de accesibilidad, que al final lo usan los lectores de pantalla, ese elemento deja de existir y deja de tener relevancia. Vale, entonces aquí podríamos tener un test de React Async Library que mire si tenemos textos alternativos. Este en concreto lo que está mirando es que cierta imagen tenga el texto alternativo vacío. Entonces, con esta getByRole podemos obtener cualquier imagen que el main, que en este caso es el texto alternativo, sea vacío y lo busca en el documento que acaba de crear. Esto, si pasara a tener un texto alternativo diferente o dejara de tenerlo, pues este test nos fallaría. Y sería una forma de validar que lo estamos haciendo bien. Vale, ¿qué más? Los enlaces vacíos, pues también un poco parecido a las imágenes. ¿Por qué? Porque muchas veces los enlaces vacíos vienen dados de que tienen una imagen. Y aquí es donde pongo este ejemplo, ¿no? Tenemos una típica imagen de un logo de LinkedIn que linka nuestras redes, pero no le ponemos ni un texto alternativo a la imagen ni una etiqueta al link, ¿no? Entonces ese link pasa a no tener contenido. Y luego tenemos otro ejemplo, que aquí este sería el código de lo que estabais viendo, que es que cuando tenemos condiciones, aquí he puesto una condición chunga, al final es un poco exagerado también, pero la idea que había detrás de eso es que programáticamente a veces podemos llevar a un sitio u otro, pues si ese href del link que estamos creando pues acaba siendo undefined, pues también generará problemas de lectura. Y abajo tenéis también una plugin de Chrome que me gusta mucho, también está para Firefox, que se llama Area DevTools, que lo que te permite es abstraerte de la parte visual de nuestra web y navegar solo por el árbol de accesibilidad que vería un lector de pantallas, ¿no? Esto nos ayuda bastante a entender cómo serían leídos nuestros contenidos por un lector. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el link lo marca como link y leería el contenido del link, no lee nada más. Y en el caso de la condición chunga que no se cumple y devuelve undefined, pues ni siquiera lo detecta como link, se está poniendo como un tag A que no sabe lo que es. Entonces aquí tendría un poco parecido. Antes estábamos usando el rol de imagen, ahora usamos el rol de link. Pues también podríamos hacer que esta imagen tuviera un texto alternativo que fuera perfil de LinkedIn y que entonces tuviéramos un test que validara que ese perfil de LinkedIn siempre existe. Botones vacíos, parecido, pero la diferencia es que no tenemos links. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos ver el paso rápido porque es un poco más de lo mismo, pero al final a la derecha podemos ver una captura de pantalla de la extensión de Area DevTools, donde podemos ver debajo del heading 2 botones vacíos, que hay algo ahí que no tiene texto. Y es porque esta imagen dentro del botón tampoco tiene un texto alternativo. Y aquí podemos ver pues, la diferencia de meter el texto alternativo no, usando la misma herramienta, pues veremos de no tener nada a tener el texto de guardar, que sería lo que nos especificaría el texto alternativo en este caso. Mismo caso, mismo ejemplo. Ahora cambiamos el link por un botón. Con esto accedemos a todos los botones del componente que estamos renderizando y buscamos los que tengan el texto alternativo que nos interesa. Y por ir acabando,
falta de etiquetas de formulario. Este es el gran también problema que tienen muchas páginas, en este caso casi el 50%, donde los afectados son lectores de pantalla, usuarios cansados, con poca retención o con problemas de déficit de atención. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que esto no va a ser fácil, perdón. Lo que estamos haciendo es que este tipo de colectivos no tengan la capacidad de entender qué datos que espera el formulario. Entonces, idealmente todo label de un input debería ser siempre visible y cualquier cosa que se comunique de formatos debería ser siempre fuera del label y no en un placeholder. Esto que veis aquí son 4 formas que tenemos de remediar el problema de que no tenga etiquetas un input. El primero es lo que se llama como el label explícito, que es meter el input dentro de los tags de label. A la derecha tenemos usando el atributo for. Bueno, aquí es HTML for porque estoy usando JSX, pero si no en HTML puro sería for. Importante también remarcar que ese for va linkado siempre al ID de un input y que tiene que existir, porque si no existe en el momento también es un error. Luego tenemos el caso de añadir un placeholder, que es lo que os comentaba, que lo que hará es que ese label estará visible mientras no escriba nada en el input del usuario. En el momento que escribe algo desaparece y puede perder la concepción de que necesita. Y finalmente, para mí el menos recomendado, porque también se puede llegar a usar y sería válido, es el usuario un array label, que lo que está provocando es que visualmente no aparece en ningún lado ese descriptor del label, pero para un lector de pantalla sí que va a saber lo que tiene que poner. Como extra también de inputs, comentar de que el campo input tiene un atributo que es autocomplete, que solo tiene unos parámetros definidos, que también os recomiendo que si tenéis formularios en vuestras aplicaciones, miréis que si estáis poniendo o no un autocomplete. El autocomplete al final nos ayuda a definir, por ejemplo, cuando tenemos un formulario de dirección donde va el nombre, el apellido, la dirección 1, dirección 2, todo este tipo de cosas, hay un nombre genérico que el navegador reconoce como tal, y entonces si tenemos direcciones guardadas, nos puede rellenar por nosotros el formulario. Esto ayuda mucho a personas que tienen discapacidad o dificultad, perdón, a la hora de escribir, ¿no? O que tienen direcciones muy largas o que es un proceso costoso, ¿no? Pues si las tenemos guardadas nuestras direcciones y adaptamos nuestro formulario para que lea directamente lo que tenemos guardado, pues eso nos ahorramos todo el paso de rellenar. Entonces, eso es un ejemplo un poco más completo de cómo sería un React Testing Library y para enseñar un poco más de cosas que nos permiten, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es que estamos renderizando el componente y luego accedemos mediante la función getByLabelText. Lo que tiene buena esa función, a diferencia del getByRole que vimos antes, es que el getByRole tendrías que buscar el input y entonces tendrías que buscar el label asociado, y lo que hace este es al revés. Es a partir de un label te devuelve el input. Y eso, pues al final, si mantienes esa relación, pues es más robusta que hacerlo al revés, ¿no? Si pidiendo el label siempre obtienes el input, sabes que siempre el input tiene label. Entonces aquí, por ejemplo, estamos haciendo un test un poco más de integración donde podríamos ver que puedo obtener un label con ese input, un input con ese label, perdón. Podemos escribir en él y podemos incluso mover el foco y comprobar que el foco se controla. Y ya para acabar, el último, que es el falta de atributos de idioma. ¿Qué quiere decir esto? Es que, perdón, que no tenga un atributo de idioma es que nuestra web tiene un texto escrito de un idioma, pero el lector de pantalla necesita saber qué idioma es para poderlo leer con la gramática y la entonación de ese idioma, ¿no? Y esto es importante para usuarios de lectores de pantalla y para SEO también. Aquí, bueno, un poco es una captura de otra herramienta que es la RC Toolkit de TPGI, también para poder ver este tipo de errores. Muy rápido ha explicado. Al final aquí tenemos un test que lo que haría es, en el ejemplo ese inicial, teníamos un heading. A partir de ese heading podemos obtener el getByRole heading, que también es otra forma de validar estructuras de datos. Entonces vamos iterando para arriba hasta que encuentre el atributo line.
y comprobamos que es en inglés, que es lo que nos interesaba en este caso. Si no encontrara Retributor Lang o fuera en otro idioma, pues fallaría y también tendríamos nuestra cobertura. Y ahora sí, como gran resumen, y perdonad porque me he acelerado un poco porque quería llegar a tiempo, pero como resumen decir que existen muchos tipos de discapacidad y no todos son visibles. No dejes que la accesibilidad vaya al final. Pide mucho feedback, sobre todo de máximo diversidad de gente posible. Sé consciente de tus sesgos y te posiciona en la rueda de privilegio. Empatiza, no lo hagas por obligación legal. Hay quien dice que detrás de una demanda hay un usuario frustrado. Entonces vamos a intentar reducir la frustración de nuestros usuarios. Y no repitas los errores más comunes, que son bajo contraste, falta de textos alternativos, falta de labels, enlaces o botones vacíos o la falta del atributo blank. Y sobre todo, corre la voz y contagia lo aprendido. Cleira, en una de sus charlas, dijo que debemos de ser como la leche de almendras. ¿Y qué quiere decir como la leche de almendras? No sé cuántos de vosotros tomáis leche de almendras, os habéis fijado alguna vez, pero la leche de almendras es, en su mayoría es agua y un 2% es almendras. Aún así se llama leche de almendras, no agua de almendras o agua de algo. Entonces, lo que nos decía Cleira es que seamos como la leche de almendras, que aunque sepamos poco, intentamos llevar la bandera y explicar y difundir todo lo que hemos aprendido. Y también ligado a una cita de Merrill que me gusta mucho es el progress over perfection. Muchas veces no empezamos porque queremos tenerlo perfecto, pero solo haciendo pequeños cambios ya estamos mejorando y ese pequeño cambio ya está aportando valor. Así que también mantener eso en la cabeza ayuda muchas veces a no sobresaturarse de ahora quiero que mi aplicación entera sea accesible y no sé cómo hacerlo para que entera sea. Pues si empezamos step by step en estos pequeños puntos que todo el mundo hace mal y nosotros lo hacemos bien, pues ya estaremos mejorando también. Y nada, muchas gracias por la atención. Espero que no se os haya hecho larga. He intentado meter en la hora todo esto. Me gusta mucho hablar de accesibilidad y cuando me dan cuerda no paro. Pero bueno, espero que os sea útil y cualquier duda que tengáis, pues creo que ahora tenemos un rato para ello. Ay, perdón. Y os dejo aquí para que veáis el QR por si queréis tener aquí los recursos de la charla. También os pediría que al principio de esta página veréis que hay un pequeño formulario de feedback. Cualquier cosa que veáis que se pueda mejorar o cualquier cosa que os haya gustado y demás, pues también me ayuda a mí a ir mejorando esta presentación.